cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Argumedo Román, Elgin Enrique Domínguez Santos, José Gregorio Ruiz Hernández y Miladis de Jesús Bertel. En la siguiente presentación estaremos hablando sobre la teoría cognitiva del aprendizaje, con el cual estaremos abordando los distintos autores para los cuales la teoría toma forma y vida dentro del campo científico y dentro del campo del aprendizaje. Esperemos que sea de su agrado. Para empezar, debemos saber qué es el cognitivismo. Se define el cognitivismo como una teoría del conocimiento que se basa en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. Dentro de esta teoría, el aprendizaje se realiza mediante la relación de diversos aspectos registrados en la memoria, independientemente que hayan ocurrido en tiempos y espacios distintos. Pueden hacerse converger para producir un nuevo conocimiento, producto de la razón y de la lógica. David Ausubel fue un psicólogo, educador e investigador estadounidense que trabajó en áreas como la psicología étnica y el campo del aprendizaje. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1918 y pasó toda su vida en los Estados Unidos, trabajando en diferentes universidades y centros terapéuticos. Las ideas de David Ausubel estaban muy influenciadas por las de Jean Piaget, especialmente aquellas que tienen que ver con los esquemas conceptuales. Ausubel relacionó esta teoría con las suyas propias, en un intento de comprender en mayor profundidad la manera en la que las personas adquirimos nuevos conocimientos. Para Ausubel, los individuos formamos nuestro conocimiento principalmente cuando nos vemos expuestos a nueva información, en lugar de construirlo de manera activa. Por lo tanto, sus ideas estarían más cercanas a las del conductismo que a las de otras corrientes que ponen mayor énfasis en la propia voluntad, como la psicología cognitiva. La principal forma de aprendizaje en el aula es fundamentalmente diferente del aprendizaje asociativo y por partes asociados. El aprendizaje significativo consiste en la adquisición de ideas, conceptos y principios al relacionar la nueva información con los conocimientos en la memoria. El aprendizaje es significativo cuando el nuevo material guarda una relación sistémica con los conceptos pertinentes de la memoria a largo plazo. Es decir, el nuevo material expande, modifica o elabora la información de la memoria. El significado también depende de variables personales, como la edad, las experiencias, la posición socioeconómica y los antecedentes educativos. Las experiencias determinan si los estudiantes encontrarán significativo el aprendizaje. El modelo de Ausubel propunga una estrategia deductiva para enseñar contenidos relacionados con las ideas generales expuestas al comenzar y seguido de los puntos específicos. El modelo exige que el maestro auxilie a los alumnos a dividir las ideas en puntos interrelacionados más pequeños y a vincular las nociones nuevas con los temas similares en la memoria. El modelo de Ausubel requiere mucho contacto entre maestro y alumnos. Los maestros presentan verbalmente el nuevo material, pero continuamente solicitan respuestas de los estudiantes. Las lecciones han de estar bien organizadas, los conceptos ejemplificados de varias formas y erigidos unos sobre otros, de modo que los discípulos posean los conocimientos previos para beneficiarse de la enseñanza. De entre las teorías cognitivas del aprendizaje elaboradas desde posiciones organicistas, la propuesta por Ausubel es especialmente interesante, ya que está centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir, en el marco de una situación de interiorización o asimilación a través de la instrucción. Pero además de la teoría de Ausubel, se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje e enseñanza, de los conceptos científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana. Ausubel desarrolla una teoría sobre la interiorización o asimilación a través de la instrucción,
de los conceptos verdaderos que se construyen a partir de conceptos previamente formados o descubiertos por el niño en su entorno. Ausubel pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento, en estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre las estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. La distinción entre el aprendizaje y la enseñanza es precisamente el punto de partida de la teoría de Ausubel. Aquí aparece el aprendizaje memorístico o el aprendizaje significativo. Ausubel considera que toda situación de aprendizaje, sea escolar o no, puede analizarse conforme a dos dimensiones que constituyen los ejes vertical y horizontal. Cada uno de estos dos ejes corresponde a uno continuo. Tenemos en cuenta dos estados continuos, uno vertical y el otro horizontal. Empezaremos hablando sobre el continuo vertical, que hace referencia al tipo de aprendizaje realizado por el alumno, es decir, el proceso mediante los que codifica, transforma y retiene la información, e iría el aprendizaje meramente memorístico o repetitivo de un número de teléfono o de forma de obtener comida, se está encerrando en una caja de Skinner. El aprendizaje plenamente significativo del concepto de entropía o de la teoría piagetiana de la equilibración. Por otro lado, tenemos el continuo horizontal, que se refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje, que iría de la enseñanza puramente receptiva, en la que el profesor o instructor expone de modo explícito lo que el alumno debe aprender, incluyendo tanto la clásica lección magistral como la lectura comprensiva de un texto, a la enseñanza basada exclusivamente en el descubrimiento espontáneo. Por otra parte, el alumno predominante en la vida extraescolar, pero también presente en la escuela, sea en forma de investigación en el laboratorio o más frecuente de solución de problemas. Jerome Bruner, psicólogo y pedagogo estadounidense, ejerció su cátedra de psicología cognitiva en la Universidad de Harvard, considerado el primer centro de psicología cognitiva. Bruner fue director de este centro, ubicado en la Universidad de Harvard, la misma en donde Frederick Skinner impartía su teoría del aprendizaje operante. Posteriormente se trasladó a Inglaterra, donde dictaría clases en la Universidad de Oxford. El interés de Bruner por la evolución de las habilidades cognitivas del niño y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos educativos le llevó a desarrollar una teoría que en ciertos aspectos se parece a las de Jean Piaget y David Ausubel. Al igual que Piaget, observó que la maduración y el medio ambiente influían en el desarrollo intelectual, aunque Bruner centró su atención en el ambiente de enseñanza. Al igual que Ausubel, advirtió la importancia de la estructura, si bien se concentró de forma más especial en las responsabilidades del profesor que en las del estudiante. Bruner concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos de periodos de consolidación. Al igual que Piaget, cree que estos esfuerzos del desarrollo se organizan en torno a la aparición de determinadas capacidades y que la persona que aprende tiene que dominar determinados componentes de una acción o de un cuerpo de conocimientos antes de poder dominar los demás. El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Esta forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en los métodos educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas. Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del docente no es explicar unos contenidos acabados con un principio y un final muy claro,
sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias. El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, el material proporcionado por el profesor constituye lo que Brunner denomina como andamiaje. Dentro del proceso de aprendizaje que concibe Brunner, existen 3 modelos de aprendizaje: el enactivo, el icónico y el simbólico. Como primera instancia, tenemos el modelo enactivo de aprendizaje, que se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. Es este el modelo que usan con mayor frecuencia los niños pequeños. A decir verdad, es prácticamente la única forma en que un niño puede aprender en el estadio sensomotor. No obstante, también los adultos suelen usar este modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras completas u otros procesos complejos. Seguimos con el modelo icónico de aprendizaje. Implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere una importancia creciente a medida de que el niño crece y se le instaura a aprender conceptos y principios no demostrables fácilmente. Así, por ejemplo, los conocimientos sobre los países extranjeros, las vidas de personajes famosos y la literatura gramática no se aprenden normalmente por medio del modelo enactivo. Los profesores pueden lograr que se adquieran estos conocimientos educativos proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas relacionándolos con el tema y ayudándoles a crear imágenes adecuadas. La representación icónica es especialmente útil para los niños en el estadio preparatorio y en el cual de las operaciones concretas. Es asimismo de gran utilidad para el adulto que estudia habilidades o conceptos complejos. Requiere por lo general menos tiempo que el modelo enactivo. Y como tercer lugar tenemos al modelo simbólico de aprendizaje. Es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza el adulto en sus procesos de aprendizaje. Aumenta la eficacia con que se adquieren y almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. Por tan evidentes razones es el modelo de aprendizaje más generalizado. Resulta más útil y eficaz a medida que el niño pasa del estadio de las operaciones concretas al estadio de las operaciones formales. Para finalizar, visualizaremos un video en el cual profundizaremos un poco más sobre la temática en cuestión. Al cognitivismo le interesa estudiar los procesos de pensamiento que se ponen en juego en la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. Superando la visión restringida del conductismo se pregunta, ¿cómo funciona la inteligencia? ¿Qué procesos se ponen en juego en la mente de la persona que aprende? ¿A través de qué acciones podemos reconocer esos procesos que en sí mismos no son observables? Sus principales representantes fueron Jean Piaget, Jerome Brunner y David Ausubel. Estos autores hablan del aprendizaje significativo como un proceso que supone incorporar nueva información a una estructura cognitiva previa. Postulan que el aprendizaje se realiza por descubrimiento y a partir de una negociación de los significados. El estudiante, en esta teoría, juega un rol activo. Este enfoque privilegia tanto el producto resultante del aprendizaje como los procesos que se ponen en práctica para lograrlo. Revaloriza el bagaje de conocimientos del sujeto en su estructura cognitiva, tanto afectivos como cognitivos, sobre los cuales se anclan los nuevos aprendizajes que les son presentados. Las críticas a esta teoría enfatizan el valor excesivo puesto a las condiciones internas de las personas y la idea de un conocimiento único.